Mm. Señor, en esta tarde, Padre, te pedimos, Señor, y te pedimos a ti que pedirte, te damos gracias, Señor, por la gran bendición, Señor, de poder estar nuevamente conectada, Señor, por este medio, Señor, entre hermanas. Dios, tú sabes que es un mismo sentir, una misma necesidad de conocerte aún más, Padre. Que tu palabra nos edifique, Señor, que a través de nuestra hermana Urania, Señor, que ella sea conducto de bendición para nuestras vidas, Señor. Y te doy las gracias, infinitas gracias por todo lo que haces en mi vida y en mis seres amados, Señor, porque puedo ver tu mano poderosa moverse, Señor, a favor, Señor, de mis seres queridos, Señor. Así pido, Señor, que también escuches las oraciones de mis hermanas, Padre, y que sean hechas realidad, Señor, porque tú eres un Dios de pactos, Dios amado, tú eres un Dios fiel, Señor, y sé que siempre estás a nuestro cuidado y siempre cumples tu palabra, Dios bendito. Gracias, gracias infinitas, Señor, por todo lo que haces en mi vida y en la de mis seres queridos, Señor. Bendícenos, Señor, que tu Santo Espíritu sea el principal invitado en esta tarde, Señor, para tomar control del ambiente de nuestros hogares, de nuestros corazones, que nos des un corazón, Señor, obediente, Señor, a tu palabra. Que sea instrucción para nuestra vida, Señor, para seguir en tu camino, Señor, honrándote, glorificando tu santo, extendiendo tu reino aquí en la tierra, Padre Santo. Bendice, Señor. Unge los labios de mi hermana Urania, Señor, y todas aquellas que compartirán tu palabra, Señor, dando testimonio, Señor, grandes de vida, Dios bendito. Te pido que así sea, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Bienvenido seas, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que así sea. Amén. Así sea en el nombre de Jesús. Bueno, muchas gracias, señora Vicky. Bienvenidas a quienes se están uniendo. Señora Blanquita, Milagritos, Tania, Madre mía, señora Ana María. Bienvenidas sean todas. Yo las bendigo. Buenas noches, bendiciones para todas. Buenas noches, bendiciones. Y bueno, ya dimos la oración de inicio. Y bueno, también mientras entraban, escuchamos esa alabanza, esa canción, más bien una que se llama Renuévame. Y bueno, eso es lo que pedimos con cada encuentro que tenemos con el Señor. Tenemos que pedirle que nos renueve, que nos refresque, que nos lave, que nos limpie a través de su palabra, porque su palabra es bendita y se glorifica a Él mismo cuando nosotros abrimos la Biblia, abrimos su palabra para que se nos revele en el corazón. Así que diciendo eso, saben ustedes que estamos ahorita en las cartas de Juan y estamos por finalizar la primera carta, es el capítulo 5. Así que si pueden ir allá, vamos directamente a Primera de Juan, capítulo 5, que es lo que hoy vamos a meditar, vamos a estudiar para seguir escudriñando y entendiendo qué nos dice el apóstol Juan en este capítulo. Así que son 21 versículos, estamos en el capítulo 5. Vuelvo y repito, bienvenidas a todas las que se están uniendo, Dianela, Estefanía, qué gusto. Y si no han estado anteriormente, solo hago una breve recapitulación, ¿verdad? Este es un discipulado que estamos llevando, escudriñando la palabra de Dios. Estudiamos hace algún tiempo el Evangelio de Juan y continuando con Juan decidimos estudiar y meditar sus cartas, así que hoy estamos en la primera de Juan, capítulo 5. Saben que la segunda y tercera solo son un capítulo cada uno, así que eso lo haremos no la semana que viene, porque les dije que no íbamos a tener conexión, sino hasta la otra semana. Yo igual les dejo saber para que siempre estemos al tanto. Pero hablando de Primera de Juan, capítulo 5, son 21 versículos. Me gustaría que dos personas, por favor, dos voluntarias, puedan leer. La primera del 1 al 10 y la siguiente del 11 al 21, por favor. Del 1 al 10, si gusta. Amén, gracias. Y Amén. alguien que después de señora Tony, pues alguien abra su micrófono para continuar. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, como su título dice, la fe que vence al mundo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos.
Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es aquel que vence al mundo? Sino que el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El testimonio del Espíritu. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque son tres los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua, la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Amén. Amén. ¿Cuál era el otro? Todavía leyó hasta el versículo 9, ¿verdad? Señora Tony, hasta el 10, 10, por favor. 11, hasta el 11. No, hasta el 10, sí leyó. Ah, sí, sí, hasta el 10 leyó. Entonces ahora en la siguiente del 11 al 21, por favor. Amén. Dice, este es el testimonio de Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Acá dice el conocimiento de la vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, mas aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno ¿qué dice? No le sabe, a ver, el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. 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 Muchas gracias a ambas. Y acabamos de terminar el capítulo 5 de la primera carta de Juan. Así que bienvenidas sean todas a quienes se están integrando. Y bueno, leímos estos 21 versículos y vamos a irlos desglosando poco a poco. Si ustedes se han podido dar cuenta, ¿verdad? En los capítulos anteriores nos reitera una y otra vez Juan lo que es nacer de Dios, los que son hijos de Dios. Y aquí hace nuevamente ese nombramiento, por decirlo así. Y el versículo 1, ¿verdad? Dice, todo aquel el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también el que ha sido engendrado por él. Como primer punto acá,
lo que hace, lo que está diciendo Juan nos recalca y nos menciona nuevamente que nacer de Dios es la fuente de amor. Hemos visto, ¿verdad? Cómo en otros versículos, en otros capítulos anteriores nos habla de su amor y justamente, ¿verdad? Por ese amor es que nacemos, ¿verdad? Que somos nosotros nuevas criaturas, por ese amor. Eso significa que creer que Jesús es el Mesías. Mesías, ¿verdad? Significa ungido. Jesús es el Cristo. Entonces, eso para que lo podamos entender. El Mesías significa el ungido, ungido. Eso es lo que quiere decir. Nacer de Dios, en lo que yo estuve, esto creo que lo empecé a estudiar desde el martes más o menos empecé a hacer mis notas acerca de eso y luego les digo que qué bueno que había empezado temprano porque hoy en una parte de este capítulo me quedé, por decirlo un poquito atorada, pensando y meditando porque trataba de entender lo que decía la palabra y ahorita les voy explicando. Entonces, eso lo empecé a escudriñar desde hace unos días y bueno, en mis notas lo que yo había notado, ¿verdad? Conforme lo que nos está enseñando acá la palabra, ¿verdad? El versículo 1, y si ustedes lo pueden leer nuevamente ahí, ¿verdad? Nos está diciendo que todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Esto lo que nos está diciendo es que amaremos a Dios, ¿verdad? Al que engendró, porque nacemos de nuevo en su familia. Eso es lo que nos está diciendo acá. Porque nacemos de nuevo en su familia, le pertenecemos a Él. Y también que amaremos a otros que son engendrados por Él, que significa a nuestros hermanos o nuestras hermanas en Cristo Jesús. Eso es lo que nos está diciendo acá en esta primera porción. Amar a todos los demás en la familia de Dios no significa no limitar nuestro amor a nuestra propia familia, ¿verdad? De sangre, sino cuando nacemos de nuevo, estamos llamados a amar a nuestros hermanos en Cristo Jesús y por eso es de que nosotros creamos, por eso somos llamados el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Como iglesia, cuando intercedemos, oramos, estamos levantando unos a otros, eso es una forma de amar y eso es lo que nos está diciendo acá. El versículo 2 dice en mi versión, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Alguien tiene una versión distinta que no sea Reina Valera que la quiera o pueda leer? Gracias, Mayra. Amén. Amén. Gracias, Mayra. Amén. Dice, sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Amén. Amén. Gracias. Un Amén. cristiano Gracias. dice, Un miren lo que cristiano dice, miren, se escucha doble. Gracias. Un cristiano que no ama a Dios ni guarda sus mandamientos es de poca utilidad para el cuerpo de Cristo, porque entonces vamos un poquito atrás lo que nos enseñaba el mismo Juan, ¿verdad? De aquellos que dicen amar a Dios pero andan en tinieblas, es mentiroso. Entonces aquí lo que nos dice, ¿verdad? Un cristiano, no está hablando de aquel que no cree, de aquel ateo, no, está hablando de un cristiano que no ama a Dios ni guarda sus mandamientos, pues está siendo de poca utilidad en el cuerpo de Cristo. Cuando nuestro amor y obediencia a Dios se enfrían, no solo nos dañamos a nosotras mismas, sino que también a nuestros hermanos o hermanas en Cristo. Es por eso tan importante, se recuerdan que hemos visto la palabra que nos dice constantemente Juan, permanezcan, permanecer. Es que constantemente estemos cerca del Señor, porque sucede que aún haber después de haber recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, eso no significa que la relación va a perdurar. Nosotras tenemos que procurar al Señor todos los días en esa relación con el Señor. Amar a Dios es también guardar sus mandamientos. Eso no lo dice en esta palabra. Amar a Dios es guardar sus mandamientos. Tal como lo dijo Jesús en Juan 14, 15. ¿Alguien quiere buscarlo, por favor?
Juan 14:15. Amén. Amén, por favor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Puede volverlo a leer? Disculpe, estaba leyendo acá. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Eso es lo que dijo Jesús. Entonces acá nos lo está reiterando Juan, ¿verdad? Seguramente se recordó de eso que dijo Jesús. Entonces, amar a Dios, eso lo en esta porción, volviendo al capítulo que estamos escudriñando, amar a Dios, parte de ese amor, ¿cómo es que le amamos? ¿Se recuerdan que yo les hacía la pregunta, ¿cuánto amamos a Dios? Nos hemos preguntado si amamos a Dios y no hablamos del amor que nosotros podemos decir tener por nuestros semejantes, nuestra familia, sino el amor, ¿verdad? Que el amor que habla acá la palabra de Dios se trata de guardar sus mandamientos. Y saben qué es lo curioso, ¿verdad? De aquel que ama a Dios, los mandamientos o lo que nos manda hacer la ley del Señor no es tan grave. Y la razón es, no son tan gravosos, pues ellos, sus mandamientos no son gravosos o no son graves cuando vemos cuán sabios y buenos son sus mandamientos para nosotros. Cuando nosotros comenzamos a comprender que su palabra es para bendecirnos, para beneficiarnos, para andar en el camino que Él desea, entendemos que no es grave porque a veces pueden pensar, bueno, ¿cómo vamos a seguir sus mandamientos? Y las personas se han podido cuestionar, es de que es imposible. Han creído muchos, o he escuchado también decir que es imposible para el ser humano llegar a cumplir u obedecerle al Señor. Pero cuando nosotras comprendemos cuán, y como aquí había, son regalos de Él para nosotros. Aquello que esos mandamientos que nos da el Señor, y no solo hablo de aquellos 10 mandamientos que hemos podido aprender, también podemos recordar que es perdonar 70 veces 7 solo por decir algo. Y son muchas otras cosas, airaos, pero no pequéis. Y muchas otras palabras. Sí, señora Vicky, abra su micrófono. Perdón. Es lo que nos dice en Mateo 11:30, que dice porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, lo que usted acaba de decir. Amén. ¿Sí? O sea, es aplicable ese versículo. Yo lo siento que es así. Sí, Sí, por eso nos dice, ¿verdad? así es, así es. Cuando cambiamos nuestra perspectiva, cuando vemos y entendemos de que ligera es nuestra carga, ¿verdad? Más sencillo es y entendemos que son gravosos sus mandamientos, lo que Él nos ordena, lo que vemos que son regalos para nosotros, como yo puse acá, son regalos de Él para nosotros. La mejor y la más plena vida posible, el Señor desea para nosotros. No son gravosos o no es grave sus mandamientos, porque cuando nacemos de nuevo, se nos da corazones nuevos, corazones que por instinto desean agradar a Dios. Como parte del nuevo pacto, la ley de Dios ha sido escrita en el corazón de cada creyente. Lo voy a volver a repetir. Cuando nosotros por amor seguimos y cumplimos sus mandamientos, entonces no es una carga para nosotros, porque lo que desea aquella persona que nació de nuevo es agradar al Señor. Como parte del nuevo pacto, la ley de Dios ha sido escrita en el corazón de cada creyente. Alguien puede buscar Jeremías 31:33. Andrea, Jeremías 31:33. Por favor. Bueno, no sé si estoy en lo correcto, pero es que mi perrito está haciendo ruido. El que dice clama a mí. Ajá. A ver. 31:33.
Amén. Por favor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley a su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré para ellos Dios, y ellos me serán por pueblo. Amén. Amén. Aquí nos lo reitera también este profeta, ¿verdad? Que dice, ¿verdad? Que como parte de un pacto, ¿verdad? De Dios con su pueblo es de que la ley será escrita en aquel que cree en él. Y cuando hablamos, ¿verdad? De cada creyente es aquel que ha nacido de nuevo. También los mandamientos, ¿verdad? Guardar los mandamientos de Dios no son graves cuando realmente amamos a Dios. Entonces sus mandamientos no parecen una carga, tal y como lo estaba diciendo señora Vicky. Ujú. Más adelante, ¿verdad? Ahora escudriñando un poquito más adelante, estamos en Primera de Juan, capítulo 5. ¿Alguien quiere volver a leer versículo 4 al 5, por favor? ¿Alguien que no haya leído y que quiera participar? Amén. Gracias. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Amén. Bueno, pues aquí lo que nos está diciendo Juan, ¿verdad? Y nos explica que los nacidos de Dios, esa es la fuente de victoria, porque Satanás ya fue vencido. Y acá, ¿verdad? El que es nacido de Dios vence al mundo. Hemos hablado y hemos entendido que el príncipe de este mundo es Satanás. Pero justamente acá nos reitera Juan que el que es nacido en Dios vence al mundo. Y algo de lo que habla acá es clave y se trata de la fe. Y no se habla de la fe inicial cuando empezamos en el caminar del Señor, me atrevo a decir, sino una fe constante. Y eso también creo que lo escribí hoy en la tarde para terminar de meditar en el capítulo, que no se habla de una fe constante cuando decimos sí creemos en Dios, nada más, sino cuando es un caminar, es una fe constante en el Señor permanente de una dependencia y confianza plena en Jesucristo. Porque una cosa, como siempre ha compartido tía Lilian, una cosa es creer en Dios y una cosa es creerle a Dios. Creerle a Dios es tener esa plena confianza y esa dependencia del Señor. Son dos cosas distintas, ¿verdad? Cuando nos habla acá. Entonces, de esa fe constante es lo que está hablando acá Juan. La vida de fe permanente y confianza con Jesús es la vida que vence las presiones y las tentaciones del mundo. Lo voy a volver a repetir. La vida de fe permanente, constante, continua con Jesús es la vida que vence las presiones y las tentaciones del mundo. Lo que significa, y pongo un ejemplo y me hace pensar inmediatamente, ¿cuántas veces no hemos estado en tribulaciones o en circunstancias distintas? Muchas, y todas hemos padecido y hemos vivido quizás situaciones algunas más fuertes y difíciles que otras, pero en lugar de vivir conforme lo que dice el mundo, cuando hemos aprendido del Señor, hemos aprendido a arraigarnos a Él, a permanecer en Él, a que en medio de las dificultades no vamos a soltarnos de Él, sino a caminar con Él en medio del desierto. Eso es una fe constante, eso es una fe permanente que aunque no miremos que las cosas están saliendo como su palabra lo dice, nosotros seguimos confiando, porque si Dios hizo, Dios hará. Y esa es una fe constante, permanente. Y en el griego léxico, la palabra fe o creer no significa simplemente creer. Voy a repetirlo nuevamente. En el léxico griego, la palabra fe no significa simplemente creer, sino confiar, descansar, comprometerse, encomendar. Es una confianza en Él. Eso es lo que significa la palabra fe.
en el léxico griego. Y miren qué hermoso, ¿no? Vuelvo y digo, no solo es creer, es una dependencia total, es descansar en Él, sabiendo que Él está obrando, que Él siempre está a cargo, que Él no duerme, que Él no descansa, que Él es un Dios de gracia y misericordia. Y acá mismo, yo hice déjenme ver, aquí hace Él una pregunta en el versículo 5. ¿Quién es que vence al mundo sino el que cree en Jesús es el Hijo de Dios? Y aquí yo escribí, ¿cómo convertirnos en vencedoras del mundo en Jesús? Ahora yo les voy a dar algunas citas bíblicas. Vayamos a Juan 16:33. Estos versículos nos dan la respuesta de cómo vamos a ser, como dice la palabra, más que vencedoras en Cristo Jesús. ¿Cómo convertirnos en vencedoras de este mundo en Cristo Jesús? Vayamos primero a Juan 16:33. Amén. Un aporte antes, Esto, un aporte antes de leer la lectura. Es Sí, como nos describe la fe en la carta de Hebreos. Me dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿sí? Entonces siempre nuestro fundamento se va a basar en la palabra y esa es la que nos da la fortaleza, la que nos da el aliento. amén. Así es, no hay problema, no hay problema. Pena que llegó mi esposo y el perro se emocionó. Entonces, es eso, es de verdad que ese es nuestro alimento, ese es en que nos nutre y en esos momentos en los que se habla de que amar a Dios requiere guardar sus mandamientos, es algo primordial y es algo que debemos y necesitamos hacer, Amén, cumplirlos. Gracias. amén. Así es, gracias a ti. Señora Vicky, iba a leer, por favor, Juan 16:33. estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Pues este versículo nos dice, Jesús ha vencido al mundo. Mientras permanezcamos en Él, somos vencedoras en Jesús. Mientras permanezcamos en Él. Ahora vayamos en este libro que estamos leyendo, Primera de Juan 2:13-14. En esta primera carta, perdón. Primera de Juan 2:13-14. Amén. Por favor. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es del principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuerte y la palabra de Dios permanece en vosotros y Amén. habéis vencido al maligno. Amén. Amén. Perdón. Gracias. Bueno, pues este versículo que nos dice, ¿verdad? ¿Cómo vamos a ser vencedoras de este mundo? Pues mientras caminamos con Jesús, venceremos todos esos enemigos espirituales, que en lo espiritual está hablando acá. Mientras caminamos con Jesús. Apocalipsis 3:21, por favor. Amén. Por favor. Por favor. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Amén. Amén. Muchas gracias. Bueno, pues acá lo que nos dice este versículo, ¿verdad? Que aquellos que son más que vencedores en Cristo Jesús tienen un lugar especial junto a Él. Y por último, para saber cómo ser más que vencedores o vencedoras, vamos a ese mismo libro que están, Apocalipsis 12:11. Apocalipsis 12:11, por favor.
Amén. Por favor. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén. Amén. Gracias. Este versículo en Apocalipsis 12:11 nos dice que somos más que vencedoras o vencemos a este mundo porque la sangre de Jesús vence todas las acusaciones de Satanás, del engaño y de la violencia que provoca el mismo Satanás. Entonces nosotras estamos ahí, por eso es cuando decimos nos cubrimos con la sangre de Cristo. Amén. Eso es lo que también nos dice acá. Ahora bien, continuando con el estudio, ¿verdad? En el capítulo 5, Primera de Juan, capítulo 5, me gustaría que alguien leyera del versículo 6 al 8 y alguien sí que por favor pueda leer en Reina Valeria o la que tenga y alguien que no sea de Reina Valera. Y ahora les voy a explicar por qué. Versículos 6 al 8, por favor. Amén. Pero no es Reina Valera, es contemporánea. Ok, está bien. ¿De 6 al 8? Por favor. Sí, amén. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Por qué tres? Porque tres son los que dan testimonio. Fe en el cielo, el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si Amén. aceptamos el testimonio, Hasta ahí. bueno, Hasta ahí. ajá. Amén. Gracias. Gracias, señora Dorita. ¿Alguien tiene una versión distinta? Sí. ¿Distinta? Mayra, por favor. Amén. Mayra, por favor. Y Jesucristo fue revelado como el Hijo de Dios por medio de su bautismo en agua y por derramar su sangre en la cruz. Es decir, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu, quien es verdad, lo confirma con su testimonio, por lo tanto son tres los testigos, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Amén. 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 Gracias. ¿Me puedes leer versículo 7 nuevamente, Mayra? Versículo 7. Versículo 7. Sí, dice, por lo tanto, son tres los testigos, el Espíritu, el agua y la sangre. Amén. Gracias. Gracias. Ok. ¿Alguien tiene una versión distinta a esta, a las que hemos leído? Yo les voy a leer lo que yo tengo acá en Reina Valera. Este es Jesucristo, estamos versículos 6 al 8. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Bueno, les estaba diciendo que yo primero les voy a dar la explicación de lo que estamos entendiendo acá y después cuando yo empecé justamente continuando el estudio que les había dicho que de este capítulo que había empezado el martes, lo retomé y justamente fue en esta porción de la palabra. Pero, ¿qué nos dice acá nuestras Biblias de lo que estamos entendiendo? Que en síntesis, para poderlo entender mejor, la fuente de nuestra relación con Dios es Jesucristo. Hay muchas explicaciones para esta porción de la palabra. Algunos, ¿verdad? Se refieren a las aguas del útero, es decir, ¿verdad? De los que creen que nació de María, creen que se está refiriendo a esto, algunas personas. Otras también se refieren a la sangre de su muerte. Otras personas u otras, lo que pueden como interpretar, esa es la palabra correcta,
Otros interpretan esta porción de la palabra que el agua y sangre se refiere al momento de la crucifixión de Jesucristo cuando fue apuñalado y salió agua y sangre de su Sangre. costado. En Juan 19, Probablemente, 34. sí, probablemente acá lo que se está refiriendo, lo que estamos entendiendo acá, al agua que se refiere en esta porción de la palabra es al bautismo de Jesús y a la sangre de la crucifixión. Denme un momento. Jesús fue bautizado y, y no fue en arrepentimiento por su propio pecado, porque sabemos que él no tenía pecado, sí, o no tenía ni ninguno, sino porque quería identificarse con uno de nosotros, con la humanidad pecadora. Cuando Jesús murió en la cruz, no murió porque tenía que hacerlo. La muerte no tenía poder sobre él, sino que dio su vida como parte de un propósito para salvarnos del pecado. En otras palabras, ¿verdad? Lo que aquí nos, en lo que estoy tratando de explicar, ¿verdad? Que Jesús, ¿verdad? Ocupó nuestro lugar como pecador culpable y recibir el castigo que merecía nuestro pecado. Jesús, ¿verdad? Algo también que yo cuando empecé les digo que a estudiar esto, ¿verdad? También Jesús se bautizó para cumplir toda justicia. Alguien puede buscar Mateo 3:15, por favor. Y eso fue como un acto de obediencia. Cuando vemos, ¿verdad? Que los evangelios nos cuentan del bautismo de Jesús, fue como, em, fue para cumplir la justicia. Mateo 3:15. Amén. Amén, por favor. Mateo 3:15. Dice, tierra de Zabulón, tierra de Nectalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Amén. Mateo 3:15. No Mm. es. Sí, No. Mateo 3:15. Sí. ¿Cuál, me lo lee, señora Vicky? Ah, ya le pasé. Ahorita lo busco, pero. Yo lo tengo si gusta. Bueno, Por si ya favor. lo tienes. Perdón, me he equivocado. Ay, yo me regresé a primera de Juan. No hay problema. A ver, señora Tony, por favor. Dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces le dejó. Amén. Acá, ¿verdad? Jesús le habló a Juan el Bautista que era necesario para que para cumplirse la justicia. Mayra, ¿tú tienes una versión también distinta? Sí, dice, pero Jesús le dijo, así debe de hacerse porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Amén. Ahí está. Amén. Ahí está. Entonces entendemos que Jesús se bautizó para cumplir toda justicia, como un acto de obediencia a Dios y para iniciar su ministerio público, porque fue en ese entonces donde él comenzó su ministerio. Y les estaba yo diciendo que cuando yo empecé a tratar de estudiar y de poder entender, para hacer estos estudios yo me baso mucho, uso algunos comentadores bíblicos en inglés, entonces yo voy mucho y trato de comprender lo que dicen estos comentadores y los que explican la palabra, pero fue interesante que yo encontré y les voy a decir que para eso fue como un poquito de conflicto para mí a la hora de hacer el estudio porque les quiero explicar algo y quiero que pongan como una marca o una señal en sus Biblias o en algo del versículo 6 al 8, específicamente el versículo 7, si le pueden hacer un asterisco y les voy a explicar. Ustedes saben que me esfuerzo por aprender para poderlo enseñar y que aprendamos todas juntas de esto. No lo sé todo, camino junto con ustedes, pero cuando yo empecé a buscar hoy en la tarde acerca de poder entender lo que decía Juan, resulta que
a esta porción de la palabra específicamente le llaman coma, como la coma, juánica. Y me llamó la atención entender eso y les voy a explicar. La coma juánica, sí, los versículos son, estamos en Primera de Juan 5, 6 al 8. Y la coma juánica es como, se puede decir como un paréntesis y les voy a explicar un poquito mejor con la imagen que les agregué. ¿Por qué? Porque también me gustaría que ustedes también lo tomen en cuenta si tienen, nosotras la mayoría acá estudiamos de la Reina Valera, pero resulta que en el original no está escrito estos versículos. Vuelvo y repito, déjenme, voy a explicarles mejor con la imagen que yo hice acá. Ok. Coma juánica, lo que les puse acá. A ver, también, yo creo que sí se puede ver bien acá. Le puse como, ¿verdad? Lo puse como una controversia o una cuestión de conflicto principal con estos versículos, que por eso muchos le llaman coma juánica, y se centra en la inclusión en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, los cuales no se encuentran en los manuscritos griegos más antiguos y son consideradas por muchos estudiosos bíblicos como una adición posterior. Entonces, por eso cuando ustedes saben, nosotros acá hablamos y leemos y estudiamos la sana doctrina, es decir, de lo que dice la palabra de Dios. Pero justamente cuando yo empecé a estudiar y me decía que esto no estaba, o sea, estos versículos específicamente no estaban en el original o los manuscritos griegos más antiguos, porque recordemos que el Nuevo Testamento está escrito en griego, ¿verdad? Entonces, esto causó un poquito de conflicto de decir, no, no estaba yo comprendiendo mucho lo que yo estaba buscando, a lo que me di a la tarea pedirle a la profe una explicación y a un pastor también para que pudiera como que resolver esta duda que yo tenía, pero no tuve respuesta, no sé si por la hora que yo les pregunté, porque eran 4 o 5 de la tarde acá, pero no he tenido respuesta acerca de esto. Y bueno, lo que significa, ¿verdad? Lo que afecta a la interpretación de de este versículo, ya que la coma juánica apoya directamente la doctrina trinitaria, que es lo que obviamente nosotras creemos, ¿verdad? Creemos en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero la cuestión es de que se dice que no estaba, que esto no está incluido en el original, en el manuscrito original. Aunque el contexto general, como puse acá, de Juan 5, 6, 8, presenta la creencia en Jesús como el Hijo de Dios a través de los testimonios del Espíritu, el agua y la sangre. ¿Por qué les estoy diciendo que hagan como una marca o algo para que también ustedes se den a la tarea de poder investigar más acerca de esto? Vuelvo y digo, saben que no lo sé todo y en este como cuestión de conflicto, porque nosotros estudiamos, o la mayoría de nosotras estudiamos de la Reina Valera, que es la que la mayoría de nosotras usamos. Entonces, esto, como les digo, ha causado de, ok, que entonces, si la omitimos? Y me di a la tarea que en otra Biblia, no, yo tengo ¿alguien tiene nueva traducción viviente para que me ayude a buscarlo quizá más rápido y estos versículos? Yo la tengo. Por favor. Sí, buenas tardes. Buenas Dice tardes. Primera de Juan 5, del 6 al 8. Dice, y Jesucristo fue revelado como el Hijo de Dios por medio de su bautismo en agua y por derramar su sangre en la cruz. Es decir, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu, quien es la verdad, lo confirma con su testimonio. 7. Por lo tanto, son tres los testigos, el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo. ¿Hasta ahí?
hasta ahí al 8, ¿verdad? Y el 8. Ujú. ¿Y el versículo 7 qué dice? Dice, por lo tanto, son 3 los testigos. Y es todo. Así es. Gracias. Eso es lo que dice. Es Amén. lo único que dice, ¿verdad? Porque son 3 los testigos. En cambio, en la que la mayoría tenemos estas traducciones dice, en el cielo, el Padre y el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. A lo que se dice, yo había guardado acá, de que lo que se cree es de que un copista, es decir, un escriba, eh, son las personas que copiaban textos bíblicos u otros escritos para preservar y difundir la palabra de Dios. Pero eso fue lo que se dice es de que esta porción de la palabra, lo que estamos leyendo en Reina Valera, hago la especificación porque eso es la mayoría que estudiamos, así fue como un anexo, algo que agregaron después. Y a todo eso, les voy a pasar después Ah, se los voy a leer a ver si me dejan. Deme un momento. Me voy a quitar. Pero, ok, les leo enseguida un artículo que encontré en un blog que también me llamó la atención, que hablaba acerca de esta coma juánica, ¿verdad? Porque es así como le llaman. Pero ¿cómo podemos nosotros interpretar lo que estamos leyendo, ¿verdad? En Reina Valera y lo que estamos hablando, lo que también leyó señora Angélica, aquí se los puse como en un renglón. Esta interpretación y significado sin esta coma juánica, sin este paréntesis que les hice ver. El testimonio del Espíritu, ¿verdad? El Espíritu, habla del Espíritu Santo, testifica la verdad de Jesús. El testimonio del agua se refiere al bautismo de Jesús y la remisión de los pecados de la humanidad. Reitero eso. El testimonio de la sangre se refiere a la obra redentora de Cristo mediante su muerte. Y la unidad de estos 3 elementos, ¿verdad? Que a lo que se refiere espíritu, agua y sangre, actúan en conjunto y son inseparables para la fe cristiana, porque todas acá nosotras creemos en la Trinidad o Trinidad, como dice la profe, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. ¿Preguntas, aportaciones, dudas hasta el momento de esto que estoy explicando? Yo encontré también algo sobre esto, hermana. Por ¿Me favor. gusta que lo lea? Sí, sí, está bien. Dice, le llaman el texto añadido, dice, el famoso verso, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. No se encuentran en los manuscritos griegos más antiguos y confiables. La frase problemática es conocida como el coma joanneum y fue añadida a la Vulgata latina por San Jerónimo, pero se introdujo en los manuscritos griegos mucho después de su composición. Los traductores de la época moderna no incluyeron el versículo en sus traducciones basadas en los manuscritos griegos originales, debido a su origen tardío y cuestionable. El enfoque está en el testimonio del Espíritu, el agua y la sangre, los cuales confirman la identidad de Jesús como el Hijo de Dios y el Mesías. Este testimonio es fundamental para la fe, ya que afirma que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y valida el poder de la salvación para quien cree en él. Amén. Fue añadido por eso, para explicar lo que es Jesucristo, ¿verdad? Amén. Así es. Entonces aquí, gracias por esa aportación y si usted lo pudiera, nos lo pudiera después pasar en el chat, sería bueno para que Claro. nosotros lo Sí, tengamos. sí, sí. ¿Por qué? Porque les digo que cuando empecé a estudiar y a tratar de entender, porque cuando yo leí, yo decía, no estoy entendiendo y me pedía la tarea y salió esto. Entonces creo que creó en mí más conflicto de decir cómo que no estaba escrito, en verdad. Nosotros estamos enseñando y aprendemos de la sana doctrina, pero ahora Sí. esa explicación es bastante clara. Entonces sí se los quería decir porque es bueno que nosotros también hagamos ahí, todas ustedes hagan su propia búsqueda, siempre, ¿verdad? Siempre es bueno rectificar lo que estamos acá hablando. Así que queda claro esto y esta imagen que yo les hice también se las voy a pasar en el chat para que ustedes la tengan como complemento si quieren copiar o la quieren guardar o imprimir como ustedes gusten. Sí, gracias.
Y bueno, continuamos del versículo 9 y 10. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Versículo 10 continúa diciendo, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio de sí mismo. El que no cree a Dios, miren ahí lo que dice, no dice en Dios, sino el no que cree a Dios, le ha hecho, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Aquí nos habla del testimonio de las personas, como dice acá. Cuando creemos en Jesús, recibimos el Espíritu Santo como una confirmación interna de nuestra posición ante Dios. Eso ya lo hemos venido entendiendo cuando hablamos, ¿verdad?, de recibir a Jesús, ¿verdad? Alguien puede buscar Romanos 8:16. Amén. Gracias. El Espíritu Santo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Amén. El Espíritu mismo, el Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos, hijas de Dios. Es la que nos dice, es el Espíritu quien nos confirma, nos da ese, ¿verdad? Se recuerdan que hemos hablado, el capítulo, la semana pasada vimos cómo la misma palabra de Dios nos estaba afirmando, nos estaba recordando nuestra identidad, que somos hijas, que somos justas en Cristo Jesús. Y acá, ¿verdad? El Espíritu Santo es el mismo testimonio, o le da testimonio a nuestro espíritu, perdón, como hijas de Dios. Cuando nos cuando nos negamos a creer, alguien iba a aportar a decir algo, perdón, no sé si alguien levantó la manita, no sé si, ¿no? Ok, perdón. Cuando nos negamos en creer en Jesús, rechazamos el testimonio de de Dios. Es decir, alguien que niega a Jesús, que es el Hijo de Dios, es el Cristo, el Mesías, está rechazando el testimonio de Dios. Eso es lo que nos dice en esta porción de la palabra. Por tanto, llamamos a Dios mentiroso por nuestra incredulidad. Eso lo había anotado como algo agregado de que si no creemos que Jesús es el Hijo de Dios, pues estamos llamando mentiroso a Dios, ¿verdad? Juan aquí expone el gran pecado de la incredulidad, que lo podemos ver como algo sutil, pero la mayoría de los que niegan a creerle a Dios, no tienen quizá, algunos no tienen intención de llamar mentiroso a Dios, pero sin embargo lo están haciendo, ¿verdad? En ningún verso de la Biblia dice intenta y cree. En una porción de la palabra nosotros no vamos a encontrar que la Biblia nos diga intenta y cree en Dios. Es decir, haz el intento. No, la palabra de Dios nos dice claramente cree. Cuando estábamos, se recuerdan que hablamos de lo que significa la fe, ¿verdad? Que esto es por fe que nosotros creemos. Repito, en ningún verso de la Biblia dice intenta y cree, sino que dice cree en el Señor Jesucristo. Él es el Hijo de Dios. Eso es lo que nos está acá reiterando nuevamente Jesús Juan en esta porción de la palabra. Y bueno, claramente, ¿verdad? En la palabra de Dios, pues que Jesús es el Hijo de Dios, pues lo ha probado con sus milagros, cuando murió para salvar a los pecadores. Y por tanto, ¿verdad? Conocerlo más a Él nos hace creer y confiar en Él. Merece una confianza, ¿verdad? Eso yo lo anoté acá. Merece una confianza implícita y como una confianza de niño, puse yo. ¿Cómo son los niños? Cuando creen, ¿verdad? Cuando confían, hay una entrega sin pedir nada a cambio, sin temor alguno, si no creen.
Entonces así debe ser nuestra confianza, así debe que nosotros debemos creer en el Señor y creerle al Señor. Y había notado también que tal rechazo del testimonio de Dios, ¿verdad? Cuando algunas personas rechazan o son incrédulos acerca de Jesús, con el paso del tiempo puede llevar a una persona a un estado de dureza de corazón, a que sean duros de corazón y que sean endurecidos en contra del Señor. Dios, perdón, a tal grado que llegan a blasfemar al Espíritu Santo. Vuelvo y repito, aquellas personas que dudan de la existencia de Jesús, de que Él es el Hijo de Dios, muchas personas no lo saben, pero con el tiempo lo que hace es de que haya una dureza en estas personas y a no creer en Dios ni en Jesús, por supuesto, a tal grado que llegan a blasfemar contra el Espíritu Santo, como Jesús lo advirtió en Marcos 3, 28, 29. Marcos 3, 28, 29. Y si alguien lo puede buscar, por favor. Marcos 3, 28. Amén. Por favor. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Amén. Amén. Fuerte lo que dice acá. Entonces yo Fuerte. les pregunto, ¿qué esperanza puede haber para aquella persona que insiste en escuchar la palabra de Dios y sin embargo le sigue diciendo a Dios mentiroso? Porque al no Ning- creer en Dios, al no creer en Jesús, se le está llamando mentiroso. ¿Qué esperanza puede haber? Y este versículo que acaba de leer señora Tony nos puede hacer meditar. reo Yo de juicio. escribí, perdón, yo Sí, escribí una conclusión de lo que usted está diciendo sobre Primera de Juan 5:11. Y yo lo que entiendo es que este versículo es testimonio de Dios sobre su Hijo. Es la verdad de Dios, ¿verdad? amén. Así Es es. testimonio sobre su Hijo, de la existencia de su Hijo, y quien no cree en el Hijo, no cree en el Espíritu Santo, y se Y las va a ver con papá, definitivamente. así es, sí. Eh, ¿Alguien más quiere aportar algo o queda claro hasta el momento? ¿Alguien quiere leer, por favor? Volvemos a nuestro estudio, capítulo 5, Primera de Juan, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 5, del 11 al 13, por favor. Yo puedo leer Por favor. del 11 al 13. Sí, Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amén. amén. Gracias. Bueno, pues esto acá lo que nos está diciendo, yo puse así como un paréntesis, saben, ustedes hemos escuchado, yo creo que todas hemos escuchado cuando dicen que hablan de los seguros de vida, de los seguros de salud, seguros para el auto, y bueno, ahora hay seguros para todo, ¿verdad? Lo que se asegura. Yo puse, este es nuestro seguro. Yo lo puse así, este versículo hay seguridad de vida en el Hijo. Nuestro seguro de vida, se puede decir, está en el Hijo, en Jesucristo. Amén. Este mensaje es esencial para el ser humano, que la vida eterna es un regalo de Dios.
recibido de Jesucristo. Se trata de Jesús y vivir en Jesús. Y esa es la evidencia de la vida eterna. Juan aquí nos invita, nos vuelve a persuadir en creer, nos vuelve a incitar. Recuerden que el propósito tanto en el Evangelio como estas cartas de Juan es que creamos, que aumente nuestra fe. La necesidad de escuchar el Evangelio de salvación con Jesús no termina una vez lo hayamos conocido, es decir, una vez nos hayan dado el plan de salvación y leamos los Evangelios, eso no termina con abrazar el Evangelio ahí. Nos beneficiamos y nos asegura y nos ayuda a continuar en él a medida que escuchamos y lo aceptamos una y otra vez. Cuando estamos en él, cuando permanecemos en él. Eso es como, vuelvo y digo, como nuestro seguro de vida, Jesucristo. Amén, sí. ¿Alguien quiere leer el versículo 14 y 15, por favor? Nuevamente en el estudio. Amén. Amén, por favor. Es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, y Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Amén. ¿Qué entienden de esta porción? Me gustaría que abran sus micrófonos y me puedan decir qué entienden de esto. De esto ya estamos casi terminando, pero ¿qué nos dice acá? ¿Qué nos está diciendo Juan? En el subtítulo que yo tengo de mi Biblia dice conclusión de las certidumbres de la fe. Conclusión, las certidumbres de la fe. ¿Qué nos está diciendo acá? Bueno, yo le entiendo que dice aquí que si confiamos que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, entonces sabemos que Él nos oye. Cualquier cosa que pidamos, sabemos que la tendremos, porque estamos pidiéndole a Dios, al dador de la vida, al verdadero Dios, ¿no? Al Dios que lo puede hacer, el que nos puede ayudar. Entonces yo entiendo pues que cualquier cosa que se le pida a Dios, Él no la da, pero siempre y cuando nosotros la pidamos con fe y con amor a Dios, con ese corazón humillado. Entonces Dios está para atender nuestras súplicas, nuestras peticiones, y nos escucha y nos las da, ¿no? Conforme a nosotros pedimos. Hay cosas que nos las da enseguida, hay cosas que también hay que esperar un tiempo, pero todo se hace en la voluntad de Él. Sí es. Bueno, sí. Yo entiendo que, pues aquí como nos lo está diciendo claramente, o sea, si creemos que Cristo es el Hijo de Dios y aparte aquí como dice la hermana Vicky, Dios mismo nos está dando ese testimonio. Entonces nosotros lo creemos y creemos que Cristo Él es el Hijo de Dios y todo lo que pidamos en su nombre, porque estamos creyendo, porque le creemos a Dios, pues Él concederá lo que pidamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Bueno, pues esto, ¿verdad? Esta porción yo la puedo entender así. Señora Angélica, perdón, no había visto. Sí, alguna contribución, perdón. Sí, no hay cuidado. Yo les comparto la cápsula del estudio que viene aquí. Dice, en estos versículos el énfasis está puesto en la voluntad de Dios y no en la nuestra. Cuando oramos a Dios, no le exigimos que nos dé lo que queremos, sino que hablamos con Él sobre lo que Él quiere para nosotros. Si armonizamos nuestras peticiones con su voluntad, Él nos escuchará, y entonces podemos estar seguros de que si nos escucha, ciertamente nos responderá. Wow. La invitación que aquí que dice es ore a Dios con confianza. Amén. Y la reflexión que tengo es de que este versículo a mí me ha marcado mucho, porque al principio cuando yo llegué a los pies de Cristo, pues me decían, tú ora y te va a decir, te va a responder, te va a ayudar, te va a conceder lo que estás pidiendo. Pero no,
yo me enfrascaba en hacer peticiones y como que había inconformidad porque no tenía yo respuesta. Pero entonces me enseñaron, es que Dios no es un mesero para que te pregunte, ¿cómo quieres un milagrito? ¿Lo quiere bien cocido, término medio, más rojito? No, 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 o sea, hay que pedir, pero de acuerdo a la voluntad. No es de que lo que yo pida y lo que se me antoje o lo que yo desee voy a pedirle a Dios. O sea, no. Hay que pedirle de acuerdo a la voluntad, siempre y cuando sea de bendición para nosotros. Amén. Entonces eso me quedó muy claro y se los comparto porque sí, la verdad, marcó mi corazón esa condición. Dije, no sabes qué, Señor, pues sí, yo te pido restauración familiar, pero siempre y cuando esté de acuerdo a tu voluntad. Si tú lo permites, adelante. Si no, pues también, como tú me digas, así lo voy a hacer. Entonces, es muy importante aclarar ese puntito. Era toda la aportación. Gracias, Uri. A usted, gracias. Así es. Hermana, perdón, disculpe. Yo nada más quiero agregar que todo lo que pidamos tiene que ser a su perfecta voluntad y a su perfecto propósito en nosotros. Es su voluntad y el propósito que Él tiene para nosotros. ¿Sí? Así Así es. es, nada más quería agregar eso, lo de propósito. Gracias, muy amable. No, a usted, sí, porque justamente yo estaba viendo lo que les iba a decir. Estos versículos 14 y 15 ayuda al cristiano, es decir, a nosotras, a que oremos, ¿verdad? La confianza en la oración. Pero aquí yo marqué 3 puntos de estos versículos. Como punto número 1, Dios quiere que pidamos en oración. Es decir, recordemos que la oración es una plática, es una conversación con el Señor. Dios quiere eso. Dios quiere que nosotros vayamos con Él, como alguien acá dijo, no en vanas repeticiones, sino lo mismo, sino que le place al Señor. ¿Cómo está el Señor hoy? Yo a veces, o sea, he aprendido, lo escuché en una chica que hace devocionales en vivo en Instagram y ella dijo, bueno, yo le pregunto al Señor, ¿cómo estás? Y yo me quedé pensando y dije, qué hermoso preguntarle cómo estás, ¿verdad? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está mi Señor? Tener esa conversación con Él. Al Señor sí le gusta que preguntemos, que esta oración no solo es una lista de peticiones, como dijo ahorita señora Angélica, pero sí le interesa que nosotros le pidamos, o sea, no creamos que no, que es malo. Punto número 2. Dios quiere que pidamos alguna cosa, dice acá, en oración. No sé si alguien tiene una versión distinta y yo les voy diciendo, como dice acá. Versículo 14, para ser más específicas. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Cuando dice alguna cosa, alguien quiere leer versículo 14 que no sea Reina Valera? Amén. Ven, por favor. Dice, y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Amén. Amén. Gracias. Amén. Gracias. Entonces, punto número 2, les dije, Dios quiere que pidamos alguna cosa en oración. No para dar a entender que todo lo que pedimos será concedido, tal y como lo dijo ahorita señora Angélica. Vuelvo y repito, no para dar a entender que todo lo que pedimos será concedido, como que fuera el genio de la lámpara, ¿verdad? No se trata de eso. Conforme a su voluntad. Será concedido en sentido de que podemos y debemos orar por todo. Cuando dice alguna cosa, se refiere y es en el sentido de que podemos y debemos orar por todo. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes oraron por su nación? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes oraron por las personas que están en la cárcel? Hoy día lloré. Amén. ¿Cuándo fue la última vez que oraron por los enfermos? Ven que muchas veces nos preocupamos solo en el yo y el Señor valida eso. Pero aquí nos dice claramente que podemos y debemos orar por todo. Por eso es que amén, yo agradezco mucho a este grupo, porque cuando hay una oración, una petición de oración, así sea una sola persona, están levantando los brazos en necesidad en ese momento para alguien.
Y es cuando nos despegamos del yo y decimos, ah, ok, ahorita señora Vicky pidió por su hermano, por su mamá, me voy a tomar un momento. Señora Angélica pidió por esto, así sea un momento. Es despegarnos del yo, es que estoy muy ocupada, porque así nos pasa, podemos leer y lo dejamos ahí. No les voy a negar, me ha pasado en un momento y he recapacitado y decir, no, esta persona está diciendo necesita oración. Es cuando es el momento más vulnerable. Entonces acá nos recuerda que podemos y debemos orar por todo, orar por las personas que viven con nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que oramos? No sé, alguien acá trabaja con alguien por sus compañeros de trabajo. O alguien tiene aquí, es dueña de un negocio, empresa y tiene personas abajo de ustedes o algo. ¿Cuándo ha sido la última vez que hemos orado por las demás personas? Esto aquí nos dice, ¿verdad? Como vuelvo y digo, el punto 2 es que podemos y debemos orar por todo. Dios se preocupa por toda nuestra vida y nada es demasiado pequeño o demasiado grande para orar por todo. Recordemos eso. Y punto número 3 de estos versículos 14 y 15. Dios quiere que pidamos conforme a su voluntad. Y algo que dijo ahorita señora Vicky. La voluntad del Señor se va a cumplir con o sin nuestras oraciones. Lo voy a repetir otra vez. La voluntad de Dios y el propósito de Dios se va a cumplir con o sin nuestras oraciones. Pero Dios quiere que veamos y tengamos el discernimiento para conocer su voluntad a través de su palabra y que oremos su voluntad para que actúe. Es decir, ¿qué está pasando con mi matrimonio? Yo vivo, estoy pasando esto, esto y esto. Dios, ¿cuál es tu voluntad para mi matrimonio? ¿Cómo puedo orar? Estoy pasando esta situación. ¿Tú ves que cómo puedo orar? ¿Cuál es tu voluntad para esta situación? ¿Qué es lo que dices tú del matrimonio? ¿Qué es lo que dices tú acerca de las promesas para tus hijos? Eso es conocer, vuelvo y repito, Dios quiere que veamos y tengamos el discernimiento para conocer su voluntad, que eso no lo podemos hacer ni en el Facebook, ni en el Instagram, ni porque no lo conociendo su palabra, metiéndonos con él a solas en esa intimidad para poder conocer cuál es su voluntad para nuestras vidas. Y sabiendo eso, vamos a orar conforme a su voluntad y así le permitimos que actúe. Cuando permanecemos en Jesús, se recuerdan que hemos hablado muchas veces de esta palabra, permanecer. Cuando permanecemos en Jesús, entonces nuestra voluntad se alinea cada vez más a la voluntad de Dios. Entonces ya dejamos de decir el yo quiero, sino qué es lo que desea Dios, qué es lo que dice Dios para esta temporada. Entonces es así que veremos las oraciones contestadas, porque nosotras somos almáticas y oramos con el alma, oramos con la emoción, oramos con la angustia, oramos con... Y eso el Señor lo entiende y lo valida, pero Él tiene un propósito mayor para ciertas circunstancias cuando estamos clamando en dolor, en angustia. El Señor dice, quiero que ores conforme a lo que yo tengo planeado para esta situación. Eso es lo que nos dice Dios. Versículo 16 y 17. Y Andrea, eso que ¿Sí? Por favor, dale. esto se basa en el atributo, ¿sí? En el atributo de su soberanía, ¿no? Que Él es un Dios soberano. Entonces, muchas veces no entendemos las circunstancias de muchas cosas que nos suceden, pero cuando entendemos que, como dice en Romanos 8:28, si no me equivoco, que todas las cosas obran para bien para quienes le amamos, Amén. entonces cuando descansamos en esa promesa, como que entonces uno dice, bueno, Señor, yo no entiendo, Padre, no entiendo esta situación, no entiendo el por qué, pero tú eres soberano y tú sí conoces mi futuro y está en tus manos y podemos descansar en su soberanía y sabiendo que siempre él quiere para sus hijos lo mejor y tiene planes de bien y no de mal para nosotros.
Entonces, cuando aprendemos eso, de verdad que descansamos y como que no nos atribulamos ante las circunstancias y las adversidades, porque sabemos que nuestro Padre Celestial quiere y desea lo mejor para nosotros, independientemente que a veces el panorama no se muestre muy alentador o no muestre muy como que ese paisaje hermoso, que el sol, sino nublado y gris, pero ahí también está nuestro Padre Celestial. Entonces, de verdad que sí es importante seguir confiando independientemente de las circunstancias. Amén. Así es. Amén. Amén. Y eso no quiere decir de que cuando les dije, ¿verdad? Que cuando su voluntad se va a cumplir con o sin nuestras oraciones, no significa que no vamos a orar. Es decir, bueno, como tú vas a hacer lo que tú quieras, entonces ya no oro, ¿verdad? No se trata de eso, sino de nosotras conocer la voluntad del Señor para poder interceder y alinearnos al Señor. A ver, aquí está diciendo Laura, en la mañana estaba orando y sentí que mis oraciones eran repetidas y me dije, ¿cómo quieres que ore? Siento que no estoy orando conforme a tu voluntad, sino en mi voluntad y ahora en esta enseñanza el Espíritu Santo mostrándome lo bello que es Él. Amén, así es. Gloria a Dios. Versículos 16 y 17, ¿alguien lo quiere leer, por favor? Amén. Por favor. Dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Ay, no entiendo bien por qué si no de muerte no se pide. Ahorita lo explicamos. Gracias. Sí, 16, 17. Amén. Sí, gracias. Bueno, pues acá como primera instancia, Juan nos dice que orar por un hermano que está en pecado, nosotros sabemos, ¿verdad? Todas somos pecadoras, todos, pero si alguien está necesitando, ¿verdad? Como dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Juan nos dice que debemos orar por las personas, ¿verdad? Por nuestros hermanos en Cristo. Aquí no lo vuelve a reiterar. Nos lo dice arriba, ¿verdad? Que nosotras debemos orar por todo, pues justamente también así. Debemos orar por las personas o que sabemos que hay una situación que debemos orar. Y cuando dice no de muerte, acá Juan, y lo que yo entendí acá, no se refiere a una muerte espiritual, sino más bien física. Entonces, por eso se refiere más a una muerte física y no espiritual. Juan se esfuerza por reconocer que no todo pecado lleva a la muerte, aunque toda injusticia es pecado. ¿Alguien tiene alguna aportación o algo de las Biblias de estudio en cuanto a esto? Señora Angélica, por favor, y después señora Vicky. A ver, ahí les va, porque esto parece un juego de palabras. Está Ujú. muy interesante, pero hay que entenderlo clarito, clarito. Entonces, ahí les voy. Lo que abarca el estudio de los versículos 16 y 17 dice lo siguiente. Los eruditos difieren en sus opiniones en cuanto a cuál es el pecado que lleva a la muerte y si la muerte es física o espiritual. En 1 Corintios 11, 27, 30, Pablo dice que algunos cristianos habían muerto porque tomaron la Santa Cena de forma indigna. Y en Hebreos 5, del 1 al 11, leemos que Ananías y Zafira murieron cuando le mintieron a Dios. En Marcos 3:29 leemos que la blasfemia contra el Espíritu Santo resulta en la muerte espiritual. Y en Hebreos 6, del 4 al 6, leemos acerca de la muerte espiritual de aquellos que se oponen a Cristo. Es probable que Juan esté hablando acerca de las personas que habían abandonado la comunidad de creyentes y se habían unido a los anticristos.
Al rechazar la única forma de adquirir la salvación, esas personas se estaban poniendo fuera del alcance de la oración. Sin embargo, aun si supiéramos cuál era este temible pecado, en la mayoría de los casos no tendríamos una forma segura de saber si alguien lo había cometido. Por lo tanto, debemos seguir orando por nuestros seres queridos y hermanos en Cristo, y debemos dejar el juicio en manos de Dios. Fíjese que Juan no prohíbe orar por esas personas, sino digo que se ore por quienes lo cometen. Juan reconoce la falta de certeza en este asunto. Está Amén. complicadito, pero está, o sea, aquí como que nos divide las dos opciones, ¿no? Está muy interesante. Sí, Ah, gracias. a usted, gracias. Bueno, pues aquí justamente a esta porción que habla Juan creo que tiene que ver mucho con lo que usted dijo, señora Angélica, de a esas personas que dejaron a Cristo, que entonces se refiere más a una muerte física y no espiritual. Es lo que se refiere en estos versículos. Señora Vicky, va a aportar algo, perdón. Sí, aquí hay una explicación de lo que es el pecado, que no es de muerte, y se refiere a los pecados que un creyente puede cometer en su vida diaria, o sea, los cotidianos, de los cuales se puede arrepentir y pedir perdón a Dios. Y el pecado de muerte es el que lleva a una separación definitiva de Dios, una muerte espiritual o eterna. Juan no especifica cuál es este pecado, pero indica que no se debe orar por aquellos que lo cometen. Algunos estudios sugieren que podría referirse a un acto continuo de incredulidad o a una desobediencia intencional y rebelión contra Dios. Amén. Gracias. Aquí yo también Excelente tengo aportaciones. algo más. ¿Sí? Sí, es también casi de acuerdo con lo que dice hermana Vicky, que dice que más bien este pecado de muerte es un estilo de vida de pecado, que esta persona no quiere pues vivir de acuerdo como dice Dios. Dice, implica un abandono deliberado y continuo de Dios y de su verdad, y un rechazo al arrepentimiento y a la confesión, resultado en la muerte espiritual y eterna, que tiene un estilo de vida de pecado. El pecado que es de muerte se entiende más como un estilo de vida, como un estado de desobediencia y rechazo permanente a Dios, en el cual el creyente también se ha apartado, si ya conocía la palabra, se ha apartado de la luz y se entrega a las tinieblas y rehúsa al arrepentimiento. Este pecado lleva a una muerte espiritual y eterna, ya que es un abandono de la comunión con Dios. Amén, gracias. Excelentes aportaciones y esto entonces como que nos da un poco más de claridad, que aunque como bien dicen, no, aquí no especifica si es muerte física o espiritual, ambos se tocan, ¿verdad? Ambos para entenderse. Y en conclusión lo que nos dice que sigamos orando por aquellos que aún no están cerca de Dios o que aún sí dicen que lo han recibido pero están alejados, nosotros siempre oremos e intercedemos por estas personas. Amén. Sí. Versículo 18 y 19. Alguien que no ha leído los quiere leer, por favor. Ya nos quedan nada más 4 versículos y terminamos. 18 y Amén. 19. Laura, por favor. Sí, sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por participar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el enemigo. Amén. Gracias. Bueno, pues acá, ¿verdad? Nos exhorta y nos dice a proteger nuestra relación con Dios. Saber quiénes somos y quiénes son nuestros enemigos. Pero aquí puse enemigos, pero sabemos que solo hay un enemigo, ¿verdad? Pero aquellos que no están en Dios. Y cuando hablo también de enemigos, hice el paréntesis de de aquellas falsas doctrinas, de esos falsos profetas, que es lo que también recalca acá Juan. Y dice, no le toca, ¿verdad? Cuando dice no le toca, estoy hablando del versículo 18. Aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y habla acá que no le toca al creyente.
Se refiere a que Jesús nos guarda y nos protege del enemigo, de Satanás. Satanás también se conoce como, ahí lo puede decir el maligno, se refiere a él, ¿verdad? Y no puede meterse con los hijos de Dios, con los nacidos de Dios. Eso es lo que nos está diciendo acá. Y versículo 20-21, lo leo yo. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Y acá, por última instancia, ¿verdad? Ya nos vuelve a decir permanecer en Jesús. Aquí hay 2 puntos, perdón. Permanecer en Jesús y evitar ídolos. Recordemos que permanecer es estar continuamente, algo que es continuo, algo que es perpetuo. Nos, nos ha dado entendimiento y habilidad de conocerlo y de estar en él. Vuelvo y repito, el Señor nos ha dado entendimiento y la habilidad de conocerlo y de estar en él. Aquí nos habla también de la vida de comunión. Se recuerdan que al primer capítulo de esta carta le pusimos como por título la comunión, la comunión con Dios. Entonces de esto es lo que habla, ¿va? La vida de comunión, permanecer en Él. Jesús era un hombre, pero no solo un hombre. Él era verdaderamente hombre y verdaderamente Jesús y la vida eterna. El enemigo, se recuerdan que también hablamos, el enemigo de la comunión con Dios es la idolatría. Y eso nos lo dice el versículo 21. Vuelvo y lo repito. En el versículo 21 aquí nos está diciendo que de todo esto que estamos hablando de permanecer, de continuar, de estar y de tener una relación y una comunión con Dios, el enemigo para esa comunión con el Señor es la idolatría. Abrazar a un Dios, y hablo con D minúscula, un Dios falso, o de falsa doctrina, ¿verdad? Eso es categorizado como idolatría. Juan termina con una advertencia: idolatría. Aquella idolatría obvia, es decir, rezar a una estatua, a santos, a cualquier otra cosa, ¿verdad? De lo obvio, eso es idolatría. O la sutil, la idolatría sutil viene siendo de vivir para nuestras carreras, para nuestros esposos, para nuestros hijos, para algo más que no sea Dios. Poner en el lugar de. Eso es lo que habla de esa idolatría. Aquí, ¿verdad? Yo anoté: toda idolatría ahogará y lastimará una relación con el Dios real y verdadero, y dañará también nuestra relación con nuestros hermanos en Cristo Jesús. Voy a volver a repetirlo. La idolatría, ya sea la obvia o la sutil, como les puse por un ejemplo, siempre ahogará y lastimará la relación con Dios, esa comunión con Dios. Y me llama la atención que también Juan acá termina diciendo hijitos, de una manera tierna, cariñosa, como un título profundo de cariño, también como un título que indica regeneración y relación familiar. También habla, ¿verdad?, de humildad, y que indica la facilidad para aprender e implica fe. Vuelvo y repito, me llama la atención, es cómo nos trata, cómo trata a sus lectores, ¿verdad? Con esa familiaridad. Y es decir, hijitos, guardados de los ídolos. Amén. Es como cuando uno le dice a un ser querido en amor: cuidado, no te acerques a eso, porque no te va a hacer bien. O a un hijo: hijo, no te conviene ir por ahí. Hijo, no hagas esto.
pues de esta manera, este amor, este cariño nos habla también, para que estemos atentos a que el enemigo de la comunión con Dios es la idolatría. Y bueno, es así como terminamos la primera carta de Juan, gloria a Dios, que hemos Gloria a Dios. estudiado, aprendido y bueno, deseando que eh, se haya entendido por completo. Así que si hay alguna aportación, algo que quieran platicar o comentar, por favor háganlo. Y bueno, toda la gloria sea para Dios porque esto nos abre el entendimiento, nos da conocimiento, pero también nos abre el entendimiento para conocer más de su palabra. Gloria a Dios. Amén. Totalmente. ¿Alguien quiere aportar algo? No, yo solo quería pedirle permisito porque ya me toca unirme a otra reunión. Sí, claro, sí, sí. Sí. Bueno, hermanas, que el Señor las bendiga y que tengan una bonita noche con la bendición de Jesús. Igualmente, hermanita. Amén. Te Gracias por queremos, estar. Blanquita. Buenas Saludos, noches. buenas noches. Amén, Bye. amén. Muchas Bendiciones. gracias. Amén. Feliz noche. Aquí pregunta Laura, ¿cómo podemos saber? A ver, perdón. ¿Cómo podemos saber que estamos poniendo nuestra familia primero que Dios? Buena pregunta. Ay, permítame, se me borró acá. Amén. Bueno, a ver, déjame pensar la respuesta. Si alguien quiere aportarle algo mientras también pienso, eh, ¿cómo podemos saber que estamos poniendo a nuestra familia primero que a Dios? ¿Alguien quiere aportarle algo primero? ¿Alguien abrió la... Yo. Ah, ok. Sí, es que, sí, como que eso que dijiste tú que es idolatría, poner tu Ujú, familia, tu esposo, tus hijos primero que Dios, me quedé pensando, ¿cómo podemos saber que estamos poniendo primero nuestra familia que a Dios? Porque yo ahorita estoy como teniendo, es diferente ya ahorita mi tiempo con Dios porque ya tengo pues mi bebé, mi hijo ahorita entra más temprano a la high school, entonces ya no es lo mismo yo tener ese tiempo que yo tenía solas con Dios, mi intimidad con Él, lo hago al tiempo que yo puedo, a veces puedo leer, meditar la palabra, a veces simplemente oro, entonces yo no sé si estoy poniendo primero mi familia que a Dios, porque yo sé que tengo que atender a mis hijos, ¿verdad? En ujú, la mañana, prepararlos, llevarlos a la escuela, mi bebé, y siento que a lo mejor eso me he apartado un poquito, o sea, leer ujú, la palabra, o sea, tener ese tiempo de intimidad con Dios, es como antes lo tenía. Yo sé que ya es algo, un cambio diferente, pero yo no sé si yo estoy poniendo prioridad en mi familia que en Dios. Por eso preguntaba, ¿cómo ujú. puedo saber? Mm, Estoy como confundida. cuando estabas hablando, me vino a la mente cuando han escuchado cuando estamos tibias o cuando nos enfriamos en esa comunión con el Señor, hay algo que está primero que Él. Entonces eso me vino a la mente cuando estamos tibias, cuando hay algo incluso las preocupaciones. ¿Verdad? O sea, ok, no significa que no sea importante. Recordamos una vez más, la familia es el primer ministerio que Dios nos ha entregado a nosotras las mujeres y es importante pero no se trata de hacer un schedule o un calendario un horario, de decir, bueno, primero esto, o sea, sino que para todo se dependa del Señor y que todo, obviamente, que todo lo que tú hagas sea para el Señor, primero que todo, pero pienso que uno lo puede saber en esa forma tibia, en esa forma a medias que estamos teniendo esa comunión con Dios. No sé si resuelve tu pregunta o algo, alguien más quería aportar algo, pero me vino mientras hablaba, eso sentí a lo que se refiere, que cuando estamos tibias, que cuando hay ese desinterés, esa poca, sí saben, ¿verdad? Lo que yo creo que a todas nos ha pasado, ¿verdad? Y qué significa que nuestros problemas, nuestras familias, o incluso cuando estamos muy contentas,
y estamos viviendo temporadas muy felices, porque no solo en angustia, sino en temporadas muy felices, nos podemos olvidar fácilmente del Señor. Así sea, nos está pasando grandes cosas, como estamos en ese afán de disfrutar lo que Dios nos ha regalado, pero nos olvidamos de Él. Entonces es cuando nos estamos apartando y nosotros podemos preguntarle al Señor, ¿cómo yo puedo saber esta pregunta que tú hiciste? ¿Cómo puedo saber si yo estoy poniendo algo antes que a ti, a alguien antes que a ti? Y el Señor no lo va a responder. Señora Angélica, iba a aportar algo. Sí, en relación a la pregunta de nuestra bella Lau, yo pienso que ahorita estás en una época donde tus prioridades se movieron, no están como estaban antes. Obviamente nos hablas de un chico que va al high school, nos hablas de tu pequeño bebé y de tus prioridades se movieron, pero eso no quiere decir que estés poniendo a tu familia primero que a Dios. Simplemente tus actividades, tus tareas, tus cosas que tienes que hacer se movieron de lugar, pero por la premisa de tu familia. Pero no es que lo hayas, o sea, no es que lo estés cambiando o lo estés sustituyendo. Simplemente las actividades variaron, pero tú tienes en tu corazón al Señor, tienes en tu corazón el vivir en santidad, tienes tu corazón en hablar verdad, tienes en tu corazón honrarlo, amarlo, respetarlo, orarle, alabarlo, y eso pues va caminando de la mano con tu vida diaria. Pero no creo que en ningún momento estés poniendo a tu familia sobre Dios o que hayas cambiado el orden. Para mí creo que es lo mismo, porque pues de hecho estás con nosotros, estás conectada. Siento que sigues orando, alabando, leyendo tu palabra, tu devocional, tus tareas, todo lo demás que tienes que hacer, pero no está rebasando una u otra. Simplemente tus actividades cambiaron por la prioridad de tu familia, pero no creo que lo estés haciendo. Es mi punto de vista. Sí, sí, sí. Gracias. Sí, yo creo que es eso, es esa, que cuando nosotros sentimos esa frialdad o esa tibiez, ¿verdad? Esa cuando ahí es cuando nos estamos apartando, ahí es cuando estamos poniendo algo antes que Él. Pero si nosotros seguimos buscando al Señor en oración, en ese tiempo de lectura, así sea a las 8 de la noche, ¿verdad? Y no quiere decir que todo lo demás en tu día no sea para alabar al Señor o que tengas el tiempo de oración con tu familia o que oren en pareja, o que oren con los niños. Entonces, todo eso, o sea, las dinámicas, como dijo señora Angélica, tal vez cambian, pero es eso, que tú siempre sepas que Dios es el centro de tu casa, que Dios, Jesús, ¿verdad? Está como centro de tu casa todo el tiempo. Creo que el olvidarnos del Señor, el que todo pase y no tomarlo en cuenta en nuestra vida y nos podemos dar cuenta que estamos poniendo algo antes que a Él. Exacto, la palabra Yo- sería que no te dejes gobernar por tu familia en mal plan, o sea, que tanto te influye tu familia para que te olvides de Dios, pues no, tampoco, sino simplemente cambiaron tus prioridades, pero Dios sigue siendo el gobernador, el Amén. dueño y soberano de tu casa. ¿Ok? Amén. Sí. Sí, Gracias. sí, sí, gracias. Y yo creo que algo que sí también nosotros tenemos que, ahorita le doy la palabra, señora Vicky, disculpe. Sí, 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 Eh, sí. Algo que Gracias. también nosotras debemos hacer, sí, que no se negocie nuestro tiempo con el Señor. Es ahí cuando nosotras podemos ser celosas de nuestro tiempo, es decir, en esos horarios, en esos calendarios, en esos decir, ok, yo voy a hacer mi tiempo y decir así, yo me recuerdo que un tiempo hice un ayuno, ¿verdad? Pero para mí era como más práctico tal vez leer la palabra y tener un tiempo en la noche, hacía un ayuno de parte de la mañana, pero yo por mis tiempos me quedaba mejor en la noche. Entonces, es decir, y mirábamos la televisión con Hugo y todo, y bueno, y yo ponía mi horario y decir, no, es que mira que vamos a hacer esto, y lo siento, ahorita yo me voy a apartar, ustedes pueden seguir viendo tele, ustedes pueden, y yo me apartaba porque era el respetar mi tiempo, porque yo sabía que haciéndolo de esa manera metódica me funcionaba a mí, y es decir, quiero que este tiempo es para mí con el Señor y entonces yo me apartaba. Entonces sí, sí podemos aprender a poner límites saludables, ¿verdad? Con la familia cuando nosotros realmente necesitamos, porque sabemos que esto es una necesidad. El tener esa conversación, el tener que saber de su palabra es una necesidad, es alimento a nuestra alma, es algo necesario, es alimento de todos los días. Entonces sí poner, ¿verdad? Marcar ciertos tiempos, límites o como muchas personas han dicho, bueno, despertarnos 30 minutos, una hora antes para hacer posible este tiempo, ¿verdad? Y vuelvo y digo, no como un checklist de
ya leí, ya esto, sino como parte del gozo que sentimos de una conversación con el Señor. Señora Vicky, Así ¿iba es. a decir algo? Sí, sí, mire, yo pienso que la hermanita Laura se llama, sí, ¿verdad? Sí. Desde el momento que está haciendo esta pregunta es porque hay una incomodidad en su espíritu, ¿sí? Y esa incomodidad es por el hambre que tiene del Señor. Y entonces yo creo que su oración, porque yo creo que tiene un espacio, no estamos hablando de media hora, una hora, tal vez por sus ocupaciones, perdón, por su familia, pues pueda tener unos 10, 15 minutitos. Yo pienso que sí los tiene, pues que sea esa su oración, que Dios le dé dirección, que le dé hambre de su palabra. Señor, dame hambre de tu bendita palabra, que mis tiempos sean acomodados por ti, no sé, una oración de ese tipo, pero yo siento que desde el momento que ella está preguntando, es por eso, porque tiene hambre de él, porque necesita de él y no encuentra cómo, pues ella tiene que saber qué oración hacerle al Señor, porque el Señor nos da el querer como el hacer. Recordemos que en su palabra sí nos dice, nos da el querer como el hacer. Quiero de ti, Señor, siento que me estoy alejando de ti o no te estoy dando el tiempo. Ajá, sí, quieres, pero tienes que hacer. ¿Qué haces para buscarme? ¿Qué tiempo es el que tú me quieres dar? No me das tiempo, no. A mí, y recordemos que Dios es el centro de todo en nuestra vida, el centro de nuestro hogar, el centro de nuestra familia, de nuestras planes, de nuestros proyectos. Es el centro de todo, de ahí parte todo. Y si no tenemos a Dios como en el centro de nuestro hogar, entonces ¿de dónde está partiendo toda la bendición que tú tienes para tus hijos, para tu esposo? O sea, por eso mismo siente ese vacío, porque no encuentra la manera de, de tener esa comunicación que necesita ella. Su espíritu está reclamando la presencia de Dios. ¿Sí? Yo siento que es eso, porque yo lo he llegado a sentir, lo digo porque de verdad yo lo he llegado a sentir. Cuando no he llegado años atrás, no buscaba del Señor, olvídese, yo sentía que me hacía falta, no lo llenaba nada. Y ella es lo que está sintiendo, porque yo se lo digo por experiencia. Y Dios es el único que va a llegar a llenar ese espacio que siente, ese vacío que siente. Por eso es su pregunta. Yo siento que es por eso. Se siente incómoda con ella misma. Amén. Bueno, pues muchas gracias. Que el Señor te revele, que el Señor te revele esa pregunta para saber cómo, y vuelvo, y yo creo que no es compensar los tiempos, ¿verdad? Sino vuelvo y digo, es una necesidad tan grande que todas tenemos todos los días, que ahorita mientras estaba hablando, señora Vicky, yo digo, si teniéndolo, si hablando con él, leyendo su palabra, a veces uno está con muchas cosas en la cabeza y tiene tribulaciones y problemas y circunstancias, no me imagino sin estar cuando estamos alejadas de Él, que a todas nos ha pasado, o cuando estamos frías o cuando estamos tibias, a todas nos ha pasado. Entonces, es preguntarle a Él cómo siempre ponerlo a Él en primer lugar. Y como alguien dijo acá también, perdón. Creo que podemos tener comunicación con Dios en todo momento. Tenemos que cumplir con nuestros deberes. Así es, dedicar tiempo en intimidad con Dios cada día. Creo que es eso. Es buscar esa intimidad con el Señor todos los días para estar cercana a Él. Y bueno, entonces pues nos despedimos, oremos, dándole gracias al Señor por este tiempo tan edificante y se recuerdan que este sábado hay reunión con señora Angélica para la lectura y la otra semana no hay conexión. Entonces, hacemos esta pausa. Solo tendríamos señora Angélica esta semana y la otra también, porque como solo sería este sábado y el siguiente sábado que tendríamos conexión, solo para que lo tengan sabido, por favor. Y gracias a todas por ser parte y todas sus aportaciones son de mucha bendición para todas. Padre Amén. Celestial, gracias te damos, Señor, por este tiempo que tú nos has regalado, por tu bendita palabra, porque de todas las maneras y todas las formas tú te glorificas. Y sabemos que hay un propósito para estas reuniones, Señor, donde nosotros te pedimos que lo que hemos aprendido, Señor, haga rema en nuestros corazones, que se revele en nuestras vidas y que se muestre a través de nuestras acciones de hoy en adelante, Señor.
Gracias, Padre Celestial. También danos la unción para poder compartir lo que hemos aprendido con otros. Danos la unción para poder ser canal de bendición y poder hablar de tu palabra de la manera que nosotros la estamos entendiendo, Señor. Y si hay algo todavía que no comprendemos, Padre Celestial, te pedimos que seas tú abriéndonos el entendimiento y regálanos sabiduría cada día más para comprender tu palabra y lo que tú quieres para nuestras vidas a través de la misma. Gracias, Señor, por cada mujer conectada, por quienes has permitido que en esta noche conozcamos más de ti, tu palabra, y, y podamos nosotros ser hacedoras de la misma. Padre Celestial, yo te doy gracias por cada mujer, por cada familia representando aquí, Señor. Tú conoces sus necesidades, sus deseos, los anhelos de su corazón, Señor. Quizá hay alegrías o quizá también hay preocupaciones o hay angustias, Señor, en nuestro corazón que te las queremos entregar. Y queremos aprender, si algo nos llevamos hoy, esta noche, es que queremos aprender a orar y a conocer tu voluntad en nuestras vidas, a conocer lo que tú tienes para nosotros, no como para complacernos, sino para que tu propósito, para que tu palabra se cumpla en nuestras vidas y la de nuestros seres amados. Gracias te damos, Señor, por tanto. Gracias por este tiempo. Gracias por cada mujer virtuosa, por las que se conectaron en esta noche y las que aún no han podido, Señor. Atráelas con lazos de amor, Señor, a cada una de ellas, para que sigan conociendo de tu palabra y que todas nosotras sigamos teniendo sed y hambre de ti, porque sabemos que Amén, este es Señor. el alimento que necesita nuestra alma diariamente. Muéstranos en las áreas que aún no somos no estamos acorde a ti, a tu palabra y no somos eh, conforme a tu corazón. Te pedimos que nos muestres, Señor, para que podamos nosotros ser agradables a tus ojos y complacerte a ti, mi Señor. Que todo lo que hagamos sea para complacerte a ti. Que todo lo que hagamos sea por amor a ti. Y gracias te damos, Señor, por este tiempo. Bendice a cada mujer en esta hora, Señor, sus vidas, todo lo que toque en sus manos sea de bendición y multiplicación y así mismo con cada familia acá, Señor. Bendice todas las familias acá representando. Líbralos de todo mal. Ayúdalos en las dificultades, dales claridad, discernimiento y sabiduría en la toma de decisiones, sea cual sea, Señor. Que nuestras familias sean sabias y entendidas en tu palabra. Te las entregamos esta noche, Señor, sabiendo que tú estás obrando en nuestras vidas, en lo espiritual, en lo emocional, en lo físico y en lo mental también, Señor. Así que te damos gracias por tanto. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos hoy y siempre. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Señor. Amén y amén.